Durante mucho tiempo se habló de cuarto poder y se consideraba que la prensa y los periodistas, en tanto que cuarto poder, constituían en realidad un contrapoder. El cuarto poder era, en definitiva, gracias a los medios de información, el poder del que disponían los ciudadanos para criticar, para rebatir, para oponerse en un marco democrático a decisiones legales que podían ser inicuas, injustas y hasta criminales contra algunos ciudadanos inocentes. Quiero recordar que, por ejemplo, la esclavitud, que es evidentemente una abominación, era una, práctica o costumbre legal en una democracia moderna, la primera democracia moderna, como los Estados Unidos. Es decir, el racismo se podía practicar legalmente en una democracia sin que eso plantease ningún problema. Países democráticos como Francia o Inglaterra, para citar esos dos únicamente, practicaron el colonialismo a lo largo del siglo XX, la primera parte del siglo XX en particular, con África, sin que eso fuese ilegal, era perfectamente legal, perfectamente democrático. La esclavitud era democrática y el colonialismo era democrático. Por consiguiente, la prensa, cuando aparece como contrapoder contra decisiones de esta naturaleza, llevando campañas contra el colonialismo o haciendo campañas contra la práctica de la esclavitud. Sin embargo, en mi opinión, desde hace unos 15 años, a medida que se ha acelerado la globalización neoliberal, ese cuarto poder ha ido perdiendo su función de contrapoder. Lo que hemos descubierto al analizar la globalización, al estudiar de qué manera hoy se ha establecido un capitalismo de nuevo cuño, un capitalismo que ya no es meramente industrial, sino esencialmente financiero, un capitalismo de la especulación, en la fase actual de la globalización, en la que el poder lo poseen esencialmente unos grupos económicos planetarios, en esta fase en que, en definitiva, el debate principal reside en el enfrentamiento frontal entre el mercado contra el Estado, entre lo privado contra lo público, entre lo individual contra lo colectivo, entre el egoísmo contra la solidaridad. En este momento observamos que los medios de información, en su mayoría, evidentemente, existen afortunadamente muchas excepciones, pero en su mayoría han dejado de constituir un contrapoder. En el marco de esa filosofía de la globalización económica, las empresas globales tienen ahora un papel más importante a veces que el de muchos gobiernos y son a veces más poderosos que muchos estados. Estas empresas y los empresarios que las dirigen son los que cada año se reúnen en Davos, a final de enero, en Suiza, en el marco del Foro Económico Mundial, donde se juntan los nuevos amos del mundo. Y en ese marco, en ese contexto geoeconómico y geopolítico de lo que significa hoy la globalización, se ha producido precisamente una importante transformación de los medios de comunicación de masas, en el corazón mismo de la estructura industrial y de la propiedad económica de los medios. Globalmente,
Hoy, los medios de comunicación, todos los medios de comunicación, la radio, la prensa, la televisión, Internet, pertenecen cada vez más a grandes grupos mediáticos que tienen también una vocación global, que tienen una vocación mundial. Podría citar varios grupos, News Corp, por ejemplo, News Corporation de la Rupert Murdoch, o Microsoft, por ejemplo, o Google, que es propietario de YouTube, recuerdan ustedes, o Nokia, o Apple, por ejemplo, o BlackBerry. Son hoy grupos de comunicación que tienen nuevas posibilidades de expansión gracias, evidentemente, a las transformaciones que se han producido en el marco de la revolución digital. La revolución digital rompió las barreras que antes separaban lo escrito del sonido de la imagen. Esta revolución ha permitido esta espectacular expansión de Internet que aparece como un cuarto medio, una cuarta manera de expresarse. Con esta revolución digital, las empresas mediáticas agrupan ahora no solo a los medios de comunicación propiamente dichos, es decir, prensa, radio, televisión, sino también a todo lo que podríamos llamar el sector de la cultura de masas, de la comunicación de masas y de la información. Estas tres esferas hasta ahora estaban aisladas. Por una parte teníamos la esfera de la cultura de masas, con su lógica comercial, sus creaciones populares, sus objetivos de mercado planetario, y por otra parte teníamos la comunicación en el sentido tradicional, o sea, la publicidad, la propaganda, el mercadeo, la correspondencia, y en fin teníamos la información, con las agencias de prensa, los noticieros, los diarios, los canales de información continua, los sitios web de información, los periodistas de todo tipo. Estas cuatro áreas, cultura de masas, comunicación, información e Internet, antes tan separadas, en todo caso las tres primeras, constituyen hoy en el seno de la cuarta, en el seno de Internet, una sola y única área en la que cada vez hay menos diferencias entre la actividad que se hace en el marco de la información y la actividad que se puede hacer en publicidad o en cultura de masas. Basta ver una pantalla de cualquier sitio de Internet para darnos cuenta de que hoy todo está mezclado, la información propiamente dicho, la publicidad y los contenidos que tienen que ver con otros sectores, imágenes de vídeo, de fotos que pueden ilustrar, etcétera. Es decir, que tenemos por una parte esa especie de fusión de esferas que antes vivían aisladas en una esfera común. Pero además, las nuevas empresas gigantescas mediáticas, estos productores de símbolos, también suman sus actividades o a sus actividades mensajes de otro tipo, como los videojuegos, los DVDs, la música popular, los espectáculos en vivo, las ciudades de ocio de tipo Disneyland, y también pueden integrar el cine de diversión, la televisión, los dibujos animados, las tiras cómicas, el deporte, toda clase de deporte, de competiciones deportivas, la edición de libros, etcétera. Es decir, tenemos ahora unos grupos mediáticos que poseen dos características nuevas. Primera característica, se ocupan de todo lo que puede ser escrito, todo lo que puede ser imagen y todo lo que puede ser difundido mediante el sonido, y además lo difunden por todo tipo de canales, ya sea a través de la prensa tradicional de papel, o por la radio, la televisión, de todo tipo, por Internet, y por toda clase de difusores posibles en técnica digital. Por teléfonos celulares cada vez más,